Hola, bienvenido a tu clase de matemáticas. Vamos a realizar el ejercicio 1.1.3. Aquí tenemos el aprendizaje. Es muy importante que leas los aprendizajes tanto al principio como al final de la clase. Al principio porque nos damos cuenta de lo que vamos a aprender con este ejercicio y al final para revisar si efectivamente logramos adquirir ese aprendizaje. En este caso vamos a obtener las relaciones trigonométricas de los triángulos que se presentan. Es importante que observes que aquí me están diciendo que es un ejercicio sin calculadora, es decir, debo de realizar todas las operaciones sin utilizar calculadora y en este caso lo debo de dejar como en forma de fracciones y sin usar decimales. También vamos a hacer uso del formulario. Yo voy a escribir aquí a un lado mi formulario. Tú lo puedes tener en tu cuadernito del formulario. Y es importante que tengas ahí recopiladas todas tus fórmulas porque te van a ser de mucha utilidad a lo largo del curso. Bien, aquí tengo ya mi formulario. Aquí usé el ángulo alfa, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, en función de los catetos y la hipotenusa. En el ejercicio me están dando los ángulos A, B y C. En este caso solo me van a preguntar por las funciones trigonométricas de los ángulos A y B. Entonces, en mi formulario yo observo que el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es muy importante ubicar quién es el cateto opuesto. Entonces, para el ángulo A, si yo estuviera parado sobre el ángulo A y veo hacia el frente, me voy a encontrar que el cateto que tengo enfrente es A, que es igual a 12 centímetros. Entonces, ese es mi cateto opuesto. Y el cateto adyacente, perdón, la hipotenusa, entonces tengo el ángulo A, la hipotenusa no cambia, es el lado más largo del triángulo rectángulo, es este. Entonces es el lado C, que en este caso mide 13 centímetros. Voy a simplificar mi fracción. Tengo 12 centímetros entre 13 centímetros, centímetros con centímetros. Comúnmente decimos que se eliminan, pero realmente se hacen uno. Esto es porque es la misma cantidad. Si yo tengo 5 entre 5, es igual a 1. Si tengo 8 entre 8, es igual a 1. Si tengo 1000 entre 1000, es igual a 1. Centímetros entre centímetros es igual a 1. Y los puedo quitar de mi expresión. Y me queda que el seno de A es igual a 12 treceavos. Esta fracción ya no la puedo simplificar más porque el 12 y el 13 son números primos entre sí, como lo viste en los ejercicios complementarios. Entonces, este es mi resultado. Voy a hacer ahora el coseno del ángulo A. Coseno de A es igual, lo veo en mi formulario, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en este caso, mi cateto adyacente, tengo el ángulo A. El cateto adyacente es el que está unido al ángulo, forma parte del ángulo. Entonces, en este caso es el cateto B, que es igual a 5 centímetros. Y lo debo dividir entre la hipotenusa, que es el lado C, igual a 13 centímetros. Nuevamente los centímetros se hacen 1 y el coseno de A es igual a 5 treceavos. Y con esto ya terminé de calcular el coseno. Paso a calcular la tangente de A.
La tangente de A, de acuerdo al formulario, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya dijimos que el cateto opuesto al ángulo A es el que está enfrente y en este caso tiene un valor de 12 centímetros. Y el cateto adyacente es el que está unido al ángulo A y tiene un valor de 12 centímetros. Perdón, de 5 centímetros. Nuevamente elimino los centímetros y me quedan 12 quintos. Esta es una fracción impropia, la podría escribir como un entero y una fracción, pero para este ejercicio es mejor que lo deje como fracción impropia. Ahora voy a calcular los valores correspondientes para el ángulo B. Nuevamente tengo ahí el seno de B, entonces es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso, mi cateto opuesto es el lado que se encuentra enfrente del ángulo B. Si yo estoy sobre el ángulo B y veo hacia enfrente, me voy a encontrar con que el cateto opuesto es el lado B, que vale 5 centímetros. Y la hipotenusa es el lado C, que vale 13 centímetros. Entonces me quedan 5 sobre 13 y eso es el seno de B. Con esto ya terminé de calcular el seno de B. Y así puedo seguir calculando coseno y tangente para el ángulo B. Es muy importante que notes que quién es el cateto opuesto o quién es el cateto adyacente depende del ángulo del que esté hablando. Si yo estoy hablando del ángulo A, el cateto opuesto es el que tiene enfrente, en este caso el lado A, y el cateto adyacente es el que está unido al ángulo, en este caso el cateto B. Ahora vamos a ver qué pasa con el ángulo B. Yo tengo el ángulo B y el cateto que queda enfrente de él es el cateto B. Ese es su cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo, que es el cateto A. Entonces, para el ángulo B, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. La hipotenusa es siempre la misma, sin importar de qué ángulo esté yo hablando. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con esto. Debes observar bien cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, dependiendo del ángulo con el que estás tratando. El ejercicio tiene una serie de preguntas. Debes meditar cuidadosamente tu respuesta en función de los resultados numéricos que obtuviste. Y vamos a pasar al punto número 7, en donde me indican que estos ejercicios sí los puedo realizar con calculadora. Entonces voy a obtener el valor del ángulo conociendo el valor del seno, coseno o tangente de dicho ángulo. En este caso vamos a aplicar las funciones inversas. Aquí tengo el seno a la menos 1 y yo tenía un valor de 12 sobre 13 en el valor del seno. Yo tenía esto. Seno de A es igual a 12 treceavos. Entonces, para obtener el valor del ángulo, yo voy a poner este 12 treceavos, que es el valor del seno, y le voy a aplicar la función inversa del seno o el arco seno del ángulo, lo que me va a permitir obtener dicho ángulo. Para esto voy a requerir una calculadora científica.
Aquí en mi dispositivo cargué una aplicación de calculadora científica y debo asegurarme que esté en modo DEC. Existen 3 modos para ángulos: el modo DEC, el modo GRA y el modo RAD. En esta aplicación en específico, el modo que está más resaltado en negro es el con el que estoy trabajando. Ahorita está en modo RAD, entonces me debo de asegurar que mi calculadora esté en modo DEC. De otra manera me va a dar resultados diferentes. Entonces tengo ahí el modo DEC. En la calculadora también nos podemos encontrar una tecla que es segunda función. En algunas calculadoras es Shift y en esta en particular me la da como inversa. Entonces cuando yo oprimo inversa me dan las funciones inversas. Las funciones trigonométricas inversas: el seno a la -1, el coseno a la -1, la tangente a la -1. En este caso yo voy a usar el seno a la -1. Aquí en pantalla me lo está dando como el arcoseno, es lo mismo. Y voy a escribir el valor que yo tengo, que son 12 entre 13. Cierro el paréntesis, doy igual y obtengo que el valor de mi ángulo es de 67.38. Me da varios decimales la calculadora. Para fines de los cálculos que estoy haciendo, dependiendo de la precisión de mis datos, puedo utilizar 2, 3 o 4 decimales. En este caso yo me voy a quedar nada más con 2 decimales. Entonces escribo aquí el valor del ángulo que obtuve con la calculadora, que fue de 67.38 grados. Como estoy hablando de un ángulo, debo poner el simbolito de grados. Y con este ejemplo ya puedes seguir resolviendo el resto de los ejercicios. Voy a hacer unos ejemplos más de cómo utilizar la calculadora científica. Voy a borrar este valor, ya estoy en modo DEC, pongo mi función inversa y, por ejemplo, si yo quisiera el coseno a la -1 de un ángulo, aquí me está dando que es el arco coseno, y puedo ponerle el valor numérico de la función coseno. Por ejemplo, si yo tengo un 12 entre 9, por ejemplo, y me da aquí una función error. Cuando esto ocurre es que yo obtuve un valor que no está permitido dentro de esta función. Por ejemplo, tengo un 12 entre 9, esto es mayor que 1 y las funciones seno y coseno no pueden tener valores menores que -1 ni mayores que 1. Entonces, por eso este error. Voy a aplicar otro coseno a la -1 de cualquier número que sea que esté entre -1 y 1. Por ejemplo, podría tener el menos un quinto, 1 entre 5. Y aquí sí, tengo un valor del ángulo de 101.53. Voy a aplicar ahora un valor positivo, inverso, coseno a la -1, de, por ejemplo, 2 octavos, 2 séptimos mejor. Y me da un ángulo de 73.39. La función tangente sí puede tener valores mayores que 1 o menores que -1. Voy a poner aquí arco tangente, por ejemplo, de -3. Y vamos a ver qué pasa. Y me da un menos 71.56. Este es el valor de mi ángulo. Entonces vemos que la función tangente sí puede tener valores menores que -1 y vamos a probar con un valor mayor que 1, por ejemplo, un 5. Y me da 78.69. Si yo pongo, por ejemplo, la inversa de menos 0.999, que está muy cercano a 1, a -1, pero no es mayor que -1, aquí yo sí obtengo un valor de menos 89.18. Con estos ejemplos, yo espero que puedas resolver
cualquier tipo de ángulo que se te presente. Después de reflexionar sobre los resultados que obtuviste y contestar las preguntas, marca en el programa de Matemáticas 3 los aprendizajes y temas que se abordaron en esta clase. En la próxima clase presencial a distancia que tengamos, puedes mostrarlo como evidencia. Y finalmente, redacta un párrafo sobre lo que aprendiste en esta clase. Te puedes auxiliar de los aprendizajes. Entonces, tengo el aprendizaje aquí al principio de la lección y me dice, comprendo que el concepto de razón trigonométrica se deriva de la relación de los lados de un triángulo rectángulo, que son respectivamente invariantes en los triángulos semejantes. Entonces, debo de hacer énfasis en estos conceptos. En este caso, razón trigonométrica, que es lo que estuvimos resolviendo, un triángulo rectángulo, y también este concepto de invariante cuando se trata de triángulos semejantes. Entonces, relaciona estos términos con tus conocimientos previos y con lo que aprendiste en esta clase para redactar este último párrafo. Y con esto ya tienes elementos para resolver este ejercicio. Mucho éxito.